tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de Con el hilo de Ariadna. Programa que, como decimos siempre, dedicamos a tratar de deslindar ese hilo eterno que es la mitología y sus derivaciones, por supuesto. En el encuentro de hoy me gustaría, como es habitual en estos ciclos que estamos llevando a cabo con Sebastián, en diferido, pero siempre unidos por un mismo espíritu, que es discutir y pensar algunos aspectos de la mitología desde otro lugar, me gustaría compartir con ustedes algunas observaciones que de algún modo van de la mano con los últimos programas que, sobre todo los de Sebastián, en torno de los misterios órficos, eleusinos, pero a mí me gustaría pensar tangencialmente algunos aspectos en relación con esa propuesta que él ha hecho, ¿no? En mi caso hemos hablado últimamente de algunos símbolos, ¿no? De algunos mitologemas, algunos temas, la luz, el infierno, la inmortalidad, etcétera. Y me gustaría compartir algunas reflexiones, si me permiten tengo algunas notas para pensar, porque hoy voy a tratar de exponer en este tiempo que tengo observaciones que giran en torno a las zonas. Voy a tomar prestado un término de la doctora Claudia Márcico, zonas de tensión dialógica. ¿Qué quiere decir esto? Esos espacios o esos ámbitos en los que la mitología encuentra algún tipo de límite, de tensión dialógica con la mirada real del mundo, ¿no? Y voy a leer algunas observaciones que hice como a modo de introducción y luego me voy a meter puntualmente en el tema que tiene que ver con el mundo, en este caso de la mitología celta. Voy a tomar la mitología celta como base y fundamento para discutir otros problemas y que giran en torno de las zonas liminares, ¿no? La mitología, y acá hago una pequeña aclaración antes de continuar, por momentos quizás este programa esté más asociado a no solo a la mitología, sino al mundo del folclore o de las leyendas, porque bueno, si hay algo que se deduce o que se desprende de la mitología celta es esa justamente tensión dialógica entre mitología, leyenda, folclore, mirada más bien, sí, folclórica, vale decir. Pero bueno, vamos a tratar de ir más allá de esas simples distinciones. Hay algo que se comparte en todas las cosmovisiones, y como bien decía, es esto de la tensión dialógica que se empieza a establecer en las zonas liminares, ¿no? El querido Ángel Fareta desarrolla el concepto de limes en el concepto del cine, que es muy interesante, ¿no? El punto, el estado de terminus, ¿no? Ese límite, lime, ¿no? Ese extramuros, esa zona que no es el centro, pero tampoco es la periferia, esa zona límite, esa zona de intercambio, de transición entre mundos, el mundo conocido, el mundo de lo sagrado, de lo divino, etc. Hay una continua presencia de zonas de tensión liminar, ¿no? Mircea Eliade, en su famoso libro Lo sagrado y lo profano, desarrolla el concepto de espacio de lo sagrado y espacio de lo profano, ¿no? Ese momento en el que, merced al eje vertical, al axis mundi, se establece una conexión entre lo terrenal y lo divino, ¿no? Eso denota lo sagrado. Bueno, eso se construye o se instituye en zonas liminares. Físicamente, o sea, topológicamente podríamos decir el bosque, un árbol, un curso de agua, el alter mundus, ¿no? Siempre hay un espacio de pasaje hacia aquello que es incomprensible. Ahora, la existencia de esas zonas liminares, de esas zonas de, como bien decíamos anteriormente, de tensión dialógica, permite pensar que hay un espacio para la apertura de lo que nosotros llamamos, junto con Ángel, y
pensamos un poco dentro del estudio de la mitología, se abre una percepción de lo anímico espiritual, más que de lo puramente sensorial, ¿no? Es un poco platónico lo que planteo, ¿no? Pero creo que me entienden. O sea, lo anímico espiritual es aquello que ingresa dentro del mundo conocido para cuestionar sus límites, para cuestionar justamente su alcance. Hay algo que no podemos comprender, hay algo que es el apeiron, ¿no? lo trascendente, que se manifiesta o que se puede percibir desde una condición anímica, el alma, y espiritual, ¿no? Es una predisposición, casi un misterio, como muy bien exponía Sebastián en los últimos encuentros. Ahora, de esto se desprende la presencia de manifestaciones que se encuentran efectivamente en la intersección de un mundo que conocemos, que percibimos como es, el mundo real o el mundo que ingresa por la percepción sensorial, y aquel que no es conocido, en tanto que se construye como fuera de lo racional o de lo meramente sensorial, el mundo de lo anímico espiritual, el mundo de lo luminoso, ¿no? El mundo de lo trascendente, el mundo de lo divino, que ahora voy a hacer una pequeña aclaración, no solamente de lo divino, digo, nosotros podemos entender, si seguimos la lectura de, bueno, lo hemos hecho en algún programa, ¿no? Los panteones divinos, qué sé yo, en la mitología griega, el Olimpo, o sea, la distinción entre el mundo de los dioses, el mundo mortal, el mundo adínferos, que se repite en varias mitologías. O sea, sabemos que hay un espacio para los dioses. En la mitología nórdica es el mundo de Asgard, ¿no? En la copa del Yggdrasil y qué sé yo. Ahora, no estamos hablando de ese mundo que sabemos que pertenece a los dioses y que quizás, si yo fuera un guerrero vikingo, aspiro a llegar al Valhalla, en Asgard, porque quiero pelear con los dioses y voy a habitar, cohabitar con los dioses. Estamos hablando no de algo tan claro como esa distinción entre mundos, sino algo que está en una zona intermedia. Vuelvo al concepto que esbozábamos al principio, una zona liminar, ¿no? Una zona de limes. Ahí hay algo que se empieza a desdibujar, algo que se empieza a, digamos, difuminar, entra en una bruma, porque no sabemos si estamos en el mundo de los dioses, en el mundo de los mortales, en el mundo reconocible sensorialmente, o en un mundo que demanda una entrega a lo, como bien decía anteriormente, anímico espiritual, algo que nos permita ver algo más allá de lo que conocemos, entrar en un estado de trance más que de transición, trance en tanto pasaje, en el que podemos hacer tener algún grado de comunicación con lo luminoso, lo sagrado, una otredad cuasi divina que pone en cuestionamiento justamente los límites reales del mundo conocido. De allí, por ejemplo, la presencia de templos o de altares o de santuarios que, vuelvo a Mircea Eliade, representaría la institución dentro del mundo profano de algo sagrado, que no es el hábitat de los dioses, es una zona de pasaje, justamente, una zona intermediaria. Espero estar siendo claro en esta dispersión. Hay algo que se llena de bruma, por eso me gusta pensar en la mitología celta, mitología propiamente de Irlanda, porque es una zona de brumas, ¿no? de las nieblas de Avalon, sería el ciclo artúrico. Vamos a pensar, por ejemplo, como para ya entrar en el tema, que a partir de la presencia de esas zonas liminares, de esas zonas que generan una tensión entre lo conocido y lo desconocido, el alter mundus, ahí empiezan a manifestarse una serie de presencias, de seres, de símbolos también, de símbolos que son indicadores de ¿cómo decirlo?, de una mediación entre lo divino y lo humano. No es plenamente divino, no es plenamente humano, es una instancia intermedia.
La idea sería pensar cuál es el sentido de que haya una posición intermedia y no que solamente sea el binarismo entre el mundo divino y el mundo de lo humano. Hay una instancia intermedia, ¿no? Hay un punto en el que eso llega a no me sale otra palabra, una mediación, ¿no? Es un estado de pasaje, un estado de transición entre un mundo al que conocemos y esa alteridad, esa otredad que nos permite vislumbrar. Hay un verbo en inglés que es fabuloso, to grasp, ¿no? Como grasp es como atisbar algo más, pero no está ni en un lado ni en el otro, está ahí, en el medio, en el terminus. Y si hay un ejemplo cabal de esto, es la figura de las hadas, ¿no? En la mitología celta, sobre todo, por eso decía, quizás una crítica que se puede hacer a esta exposición sea justamente que no es una entidad puramente mitológica, aunque en la mitología griega, en la mitología romana, exista una figura equiparable a las hadas. No estamos hablando de las hadas de los cuentos maravillosos solamente, porque en todo caso esa es una instancia ya más avanzada, más posterior al origen. ¿Qué es el mundo de las hadas? The Fairyland, en inglés. El mundo del fairy, que luego dará feérico. Bueno, no me voy a poner aquí a hacer una distinción etimológica, porque, bueno, los voy a remitir a un libro que lo hace mucho mejor de lo que lo haría yo, que es este que tengo acá, que es El pueblo de la bruma. Se va a ver al revés seguramente por la posición de la cámara. El pueblo de la bruma, el ciclo mitológico irlandés de Ana Silvia Karasik, que me parece un libro fabuloso. La doctora Silvia Karasik es especialista en mitologías y religiones comparadas de la Universidad de El Salvador, y hace unos 10, 12 años publicó este libro que lamentablemente está agotado. Ojalá si la doctora Karasik llega a ver este programa, piensen en reeditarlo, porque es una cosa muy bien hecha, reúne muchos años de trabajo y de investigación sobre el tema, y hay un capítulo estrictamente dedicado, el capítulo 11, los seres etéreos y el mundo mágico. Y lo interesante de la exposición de Karasik es que trata de, con una enorme fundamentación en fuentes y en estudios etimológicos y tal, trata de plantearnos la presencia de estos seres intermediarios, de estos seres liminares, como una forma de entender o de tratar de entender aquello que no nos es dado comprender en su totalidad porque no somos dioses. O sea, que existan estos personajes o estas manifestaciones de lo divino o de lo cuasi divino en una instancia de pasajes es indicador de que no estamos totalmente preparados para entender la plenitud de la manifestación de lo divino. Por eso existe el símbolo, por eso existe el mitologema. Es una forma de tratar de entender, tratar de llegar a algo más que no siempre se dice con la totalidad, ¿no? Hace un par de programas o unos cuantos hablábamos de la adivinación, ¿no? Y del estado ¿cómo decirlo? Del Side, del Seider, perdón, en la mitología nórdica, ¿no? Esta instancia de poder ver más allá de lo evidente y entrar en un estado de trance para poder justamente ver aquello que como seres mortales nos está vedado. Si fuéramos capaces de entender de un tirón la totalidad de la manifestación de lo divino, seríamos destruidos inmediatamente, porque no entra en cabeza de hombre, dice San Pablo, ¿no? Esto ya es un poco de teología. No podemos dimensionarlo. Por eso lo balbuceamos, por eso lo decimos con símbolos, ¿no? El arquetipo es imposible de ser visto en su totalidad, por eso se diluye en metáforas, en símbolos, ¿no?
Y el tema de las hadas, estos seres que tan famosos se han hecho por una cantidad enorme de representaciones fílmicas, literarias, incluso ha habido una disputa muy interesante, ¿no? Cuando las hadas vienen de Arthur Conan Doyle, que él argumenta que las hadas existen porque hay una fotografía que es un fotomontaje, en realidad, bueno, se arma un despelote con la esposa de Conan Doyle y Harry Houdini, bueno, no importa. Después, si quieren, busquen la polémica entre el problema de las hadas en Conan Doyle. Digo, ha llegado a un punto de convertirse casi en parte de la cultura popular, ¿no? Las hadas mágicas, esos seres pequeñitos que tienen alas y que habitan en los bosques, ¿ya? Justamente habitan en la zona liminal. Pero la figura real de las hadas genera en principio un problema de orden etimológico. Y luego, sobre la base de esa problemática etimológica, podemos hacer derivaciones en torno de algo mucho más interesante y mucho más complejo, que tiene que ver con ¿cómo decirlo? La razón por la cual se manifiestan de esa manera, y no son ni dioses ni mortales, tampoco son semidioses, son una instancia intermedia, porque hay cuestiones que no vamos a poder entender. La mitología se encarga en cierta medida de eso, de poetizar o llevar a un lenguaje más poético aquello que nos es inalcanzable. En inglés, lógicamente, la palabra hada se dice fairy, ¿no? Fairy, F-A-I-R-Y, fairy, fairy tales, ¿no? Cuentos de hadas. Y dice Silvia Karasik, ¿cómo podemos delimitar, cito in extenso, el alcance de fairy? ¿Es fairy una denominación para referirse a la totalidad del mundo sutil y los seres que lo habitan, o se utiliza el término para referirse a una especie determinada de ser sutil? Porque aquí empieza una deriva larguísima, que analiza incluso el propio Tolkien en un ensayo sobre los cuentos de hadas, que está incluido en el libro también magistral Los críticos y los monstruos, en torno de la mitología, de la literatura medieval inglesa, incluso el Beowulf, ¿no? Los monstruos y los críticos. Ya vamos a hablar del Beowulf. Prometo que en algún momento vamos a dedicar un programa a la alternancia entre el héroe mítico, el héroe épico y su dimensión literaria. Dice Tolkien que utiliza el término fairy como una denominación general para referirse a la totalidad del reino de estos seres que están en el medio. Pero en rigor de verdad, lo que podríamos decir, fairy tiene una raíz o tiene una cercanía, un entretejido, cercano a las connotaciones en torno del latín fata. Fata, hacemos un poquito de historia de la lengua, va a dar fatum, fato, hado, hada, ¿no? H-A-D-A. El hada es el fatum femenino, es una figura femenina que implica la presencia de un destino luminoso, un destino incomprensible en primera instancia. La palabra fata es mucho más antigua en sí misma que la aparición del término fairy, que incluye ese sentido de destino. Es decir, el hada, en femenino, es el hado, el fatum. No por nada, me permito hacer un pequeño excurso aquí, no por nada, las moiras, las moiras de la mitología griega, luego derivan en la mitología nórdica, en las nornas. Bueno, después hay algo muy interesante en Macbeth, de William Shakespeare, que es The Weird Sisters, ¿no? Las hermanas, ¿cómo decir? Weird tiene también una etimología, las hermanas fatídicas, ¿no? Fatum, fatídico, el destino. ¿Y cuál es el destino en definitiva? ¿Cuál es el destino final? La muerte. Ese es el fato. El fatum es, nos vamos a morir. Bueno, el tema es cómo llegamos a esa instancia del morir. Bueno, no me voy a detener aquí en cosas que ya
hemos expuesto en algún programa. Entonces ahí empieza Karasik, empieza a desarrollar una serie de enormes explicaciones etimológicas que van a derivar básicamente en la idea de fairy, ¿no? El concepto de férico, de fairy, que luego, bueno, hay raíces normandas, hay raíces anglosajonas y tal, pero en el fondo está fuertemente emparentado con el fatum, con el destino, con aquello que no logramos entender. Es decir, ¿qué vendrían a representar las hadas? Las que tejen el destino, ¿no? Dice, se aceptaría que la palabra hada, fairy, deriva del latín fatum, cosa, dicha, destino, o también encantamiento. Esto daría fata en latín, fate en inglés, destino. Qué difícil, ¿no? Destino no tiene nada que, la palabra destino en castellano no tiene nada que ver con fatum o con fate. Sin embargo, en inglés sí, fate, your fate, tu destino, está asociado con el latín fatum, fata. Es un plural neutro, el cual se supone que fue mal interpretado en el medioevo como un femenino singular. Fata es decir, destino femenino. Diosa y esas diosas del destino que supuestamente se identificaron con las tres deidades o seres semidivinos que devanan, hilan, tejen y cortan el hilo de la vida. En definitiva, la presencia de las hadas nos pone, o sea, nos ubica de cara a algo que no podemos entender y que tiene que ver con el destino que se origina en algo que fue, en algo que será y en lo que sigue siendo. Fata pasó a utilizarse para las diosas tripartitas celtas, y que en francés luego pasó a dar fa o fe. Y en definitiva, todo lo asociado con el mundo de las hadas está relacionado con el destino, con la construcción de aquello que sucede, que sucedió y que sucederá, y que tiene que ver con lo incomprensible de ese devenir de la existencia del ser humano. Por eso, porque es incomprensible y porque no puede ponerse en palabras, necesita manifestarse en una zona de limes, en una zona liminar, porque en el centro cotidiano no lo entenderemos, porque pasa la vida. En el mundo divino ya llegamos a un destino final. Estamos con los dioses, o no. Todos de alguna manera apelamos a llegar a los dioses, pero esa zona intermedia, que es fabuloso este concepto, es la comprensión incomprensible, disculpen el juego de palabras, del destino. El destino como apeiron. Por eso la palabra hada no es simplemente, o fairy, fatum, fe, no es simplemente la presencia de buenos seres de luz con alas y campanitas de cristal que hacen hechizos y tal. No. Es en definitiva, en su etimología más profunda, la presencia de que la única forma de entender aquello que es incomprensible de nuestra existencia en este mundo tiene que darse en una zona de límites, en una zona liminar, ¿no? En una zona de límites. Hay un lazo, dice Karasik, en la palabra hada como criatura femenina inusual o sobrenatural, entre la noción de destino y la de muerte. La muerte es un misterio y el hombre sabe que no puede hurgar en él. La considera sobrenatural en un sentido amplio. Por eso está en el alter mundus esa posible respuesta. Hay una conexión similar en el anglosajón. La palabra feig significa destinado y por derivación condenado a morir. Alude al sentido del hombre marcado. Por eso la idea de muerte es fatal, fatum, inevitable, incomprensible. Fatalismo, ¿no? Es probable que fatalismo propio en la mitología nórdica, sobre todo, se deba a las frecuentes muertes violentas y a las guerras. Se puede sugerir que la noción de un ser sobrenatural femenino, dice Karasik, que marca o selecciona al que va a morir, ha sido importante ya en las creencias paganas anglosajonas. Bueno, acá hay una palabra ¿cómo se dice?
en galés, Welsh, que no voy a poder leer, pero sí algo así como Valkyrie, Valkyria. Significa la que elige a los muertos, la Valkyria propia de la mitología nórdica, a quien Wagner le ha dedicado una ópera, la Valkyria. En algunos contextos se considera que designa espíritus vengativos del submundo. Bueno, aquí podríamos hacer alguna aclaración, ¿no? Se asocia con los fuegos fatuos, ¿no? En definitiva, podría seguir citando, en definitiva, es fundamental pensar o tratar de llegar o tratar de atisbar una primera conclusión. Nada, absolutamente nada, en la construcción de cualquier mito es simple y llanamente una fabulación de la imaginación viciosa de los seres humanos que han buscado refugiarse en explicaciones sobrenaturales. No. Hay una conexión, por eso el hilo, ¿no? Justamente hablamos de fatum, ¿no? Es decir, hay una conexión intrínseca y hay una comprensión en esas conexiones del modo de decir, el modo de nombrar y el sentido que tiene ese modo de nombrar. En el momento, en el estado de término, como decimos como leemos en la teología, sobre todo en la teología, como se dice, de los novísimos, ¿no? Las postrimerías, llegamos a un estado de término, terminus. Terminus en latín es esa zona limítrofe, liminar entre aquello que es el otro mundo y el mundo conocido. Bueno, en esa zona es donde opera el fatum, las hadas. O sea, las hadas no son solamente, como digo, personajes femeninos que luego se literaturizan y tal. Son, en definitiva, símbolo de algo que no se puede decir en el mundo conocido y tampoco se puede comprender plenamente en el mundo final, el mundo de cohabitar con los dioses, ya sea Asgard, ya sea el Olimpo, el paraíso o el nirvana, un estado, ¿no? En el medio, en el tránsito, nos encontramos con estas manifestaciones que nos obligan a salir del lugar común, salir del mundo conocido. La alteridad de los mundos en la mitología representa esta necesidad de salir del lugar común para ver más allá de lo evidente. Y para esa apertura hacia la otredad de lo divino es necesario también una escisión, ¿no? Por eso en la mitología celta es muy importante la presencia del alter mundus. En algún momento lo hemos expuesto. Nosotros conocemos este mundo, pero hay una instancia en la que pasamos a otro, en el que vemos cosas, entendemos cosas que en nuestra racionalidad del mundo conocido no podríamos entender. Por supuesto que el sentido de las hadas es mucho más profundo y te mandaría 2 horas de programa, pero quiero cerrar con esto, quiero llegar a este punto. Reitero, quizás me repito, pero enfatizo en esto. Nada de lo que vemos o leemos en la mitología es relleno, es adorno o es fabulación. Todo tiene un sentido. Hoy me quise detener en esta idea de las hadas. Trasládenlo a las presencias, las nereidas, las ninfas, ¿no? Que son seres femeninos, ¿no? El destino es femenino, el destino del fatum es femenino, las moiras, las nornas, las hermanas fatídicas, nos ponen en un lugar de comprensión de algo que excede la explicación sensorial. Sebastián tiene una frase o una idea que es magnífica, que es lo suprarracional. Esa instancia suprarracional es el intermedio entre, si nos ponemos platónicos, el mundo de la caverna y el mundo del eidos. Al mundo del eidos llegamos por medio de estas simbologías, hablando desde Platón, ¿no? Por supuesto. El ascenso
espiritual, del alma del filósofo, esto está en República, necesita justamente desasirse, ¿no? Desmunirse de los elementos que rodean lo puramente sensorial. Por eso retomo lo que dije al principio. Es la tensión dialógica entre lo sensorial y lo anímico espiritual. Por eso tiene que darse en una estancia liminar, por eso tiene que haber una tensión dialógica entre lo conocido y el alter mundus. Y en ese sentido la mitología celta, que deriva por supuesto en observaciones más legendarias o folclóricas, desarrolla el concepto de hada y bueno, insisto, el desarrollo etimológico de la palabra fairy asociada a fata, fatum, bueno, después vendrá la fata morgana, que es un concepto que está en el ciclo artúrico, que es ver brumosamente, ¿no? Esas ilusiones ópticas que se producen en zonas liminares, no tienen, no son ocurrencias de alguien que dijo, bueno, vamos a ponerlo así, no, tienen un sentido profundamente humano, profundamente mortal, porque la gran pregunta, el sentimiento trágico de la vida, es saber que somos finitos, y que hay algo que nos pone en una zona límite. Bueno, tratar de entender ese límite es parte de la mitología. Vita mutatur non tolitur, reza una parte de la oración en latín. Vita mutatur non tolitur. La vida, la existencia muta, no se termina. Y en esa mutabilidad, en ese mutatis, hay una alternancia, hay una convivencia con algo que nos lleva a una instancia superior, trascendente, suprarracional, fatídica. No sé si fui claro, como siempre me disculpo por la dispersión, bueno, simplemente es un disparador para que vayan a seguir leyendo, a seguir pensando. Espero sus comentarios, agradezco la paciencia y como siempre decimos, a seguir leyendo.